Bendiciones para todos. Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10. Me gustaría que me acompañen en el verso 34 y 35 para empezar la lectura. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos ante tu presencia con acción de gracias. En este día que tú has creado para que lo dediquemos a ti, para que reposemos, para que descansemos y nos gocemos en tu presencia. Ahora te rogamos que tu bendita palabra hable a nuestros corazones, que tu palabra nos bendiga, nos satisfaga y cumpla el propósito por el cual va a ser enviada a nuestros corazones. Te rogamos especialmente por aquellos que nos escuchan y que todavía no te conocen, para que por favor tú les permitas por tu espíritu abrir su corazón para que la palabra llegue y puedan disfrutar junto con nosotros el privilegio de que Cristo gobierne nuestros corazones, que procedan al arrepentimiento y que nosotros, después de escuchar esta palabra, nos parezcamos cada día más al Señor, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Dándote gracias oramos. Amén. Estimados hermanos y amigos, ¿alguna vez usted ha escuchado esta frase? Dios no hace acepción de personas. Y cuando escuchamos esta frase tendríamos que hacernos la pregunta: ¿a qué hará referencia esta frase? La frase hace referencia a que Dios no rechaza a ninguna persona sobre la faz de la tierra, no importando su condición de vida. ¿Puede una persona hacer lo que sea y aún así no ser rechazado por Dios? Para poder entender esta frase y entender un poco más lo que el escritor Lucas del libro de los Hechos nos quiere dar a entender a través de esta historia, la historia de Cornelio, es necesario recordar y entender el contexto de este texto. Dios ha querido que el evangelio se extienda desde Jerusalén, pasando por Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio debería ser predicado. El evangelio empezó por la nación judía, la religión judía. Los judíos, ahí fue la cuna del evangelio. Y como todo buen judío, no se juntaba o no tenía comunión con otros que no fuesen judíos. ¿Recuerdan ustedes la historia en Juan capítulo 4, donde el Señor Jesús tiene un contacto con una mujer samaritana del norte de Israel? Y esta mujer samaritana le dice al Señor Jesús: judíos y samaritanos no se juntan. Un judío no tenía comunión, no se juntaba con otros que no fuesen judíos. Asimismo, los judíos en Juan capítulo 18, verso 28, dice que cuando ya prendieron al Señor Jesús, lo llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, y dice que no entraron allá para no contaminarse. Un judío tenía muy claro no juntarse o no mezclarse con otros que no fueran judíos. El escritor Lucas nos ha venido dejando claro el cómo Dios quiere usar a personas para que el evangelio salga del contexto judío. Para esto ya había hecho un llamado específico a un hombre, Saulo, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, verso 15, nos dice que hablándole a Ananías, un hombre que Dios usó para que Pablo llegara al evangelio, el Señor Jesús le dice en Hechos 9:15 a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán le es necesario padecer por mi nombre. Para el apóstol Pablo ya le era claro que Dios no tenía solo un plan para llegar con el evangelio a judíos, sino también para los que no eran judíos.
Pero Pedro, apóstol también, y un judío practicante, también debería tener claro ese mismo plan revelado por parte de Dios al apóstol Pablo. ¿Cómo nos narra Lucas, el escritor, este suceso? Bueno, aprovechando la historia anterior, en donde Lucas nos narra este suceso particular, donde Pedro, visitando a todos, está primero en una ciudad donde hace una sanidad a un no creyente, y esto hace que todos se conviertan. Posteriormente va a una ciudad, a una provincia costera llamada Jope, y en Jope dice que sana a una mujer que la enfermedad la había llevado a la muerte. Esta mujer era Dorcas, o la misma Tabita, y allá en Jope, cerca a Cesarea, que es el lugar donde vamos a estar hablando de este texto, allá en Cesarea, dice que Pedro, el apóstol Pedro, se quedó en Jope unos días. El día de hoy, entonces, me gustaría hablarles bajo el título Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Vayan conmigo, por favor, a Hechos 10, 34 y 35. Repitámoslo, mire lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, escuchen esto, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En otras palabras, este texto diría: ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. No discrimina a nadie por raza, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Dios, hermanos, no solamente tenía una mirada puesta en los judíos, sino que también en aquellos que le honraran y llevaran una vida recta. ¿Pasó esto con Cornelio? Sería la pregunta. Este capitán romano llamado Cornelio, ¿pasó esto con Cornelio? No era un judío. ¿Dios lo iba a rechazar por no ser judío? Bueno, ¿qué veremos en este texto? ¿Qué nos cuenta en esta historia? Lo primero que vamos a ver como primer punto de esta enseñanza es que Dios va a aceptar la honra y la vida recta de un hombre llamado Cornelio. Dios aceptando la honra y vida recta de Cornelio. Vayan conmigo a Hechos capítulo 10, verso 1. Mire lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Mire lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Una vez más, ¿dónde está Cesarea? Recuerden ustedes que Pedro bajó, ¿cierto?, a una ciudad, a una provincia de Jerusalén, y luego subió a Jope. Jope es una ciudad costera, y de Jope a Cesarea es cerca. Y el autor Lucas se toma la tarea de entonces mostrar que este hombre está en Cesarea. Luego, posteriormente, para irse a Tarso, lejos del contexto de Israel. Pero Cesarea sí está en el contexto de Israel. En este lugar, Cesarea, este hombre Cornelio, ¿qué características nos muestra de este hombre? Bueno, nos dice que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Lo que está diciendo este texto es que Cornelio era un capitán romano. Una vez más, dije todo el contexto anterior para que entendamos que un judío no se juntaba, no tenía comunión, no tenía relación con aquellos que no fuesen judíos. En este caso, Cornelio era un romano y era un capitán, un hombre prestigioso de una compañía llamada La Italiana. ¿Qué características nos muestra de este hombre? Vayan al verso 2, por favor. Era un hombre piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Un hombre que adora y respeta a Dios. Y ahí mismo lo dice, un hombre piadoso y temeroso de Dios. No solamente él era un hombre que adoraba y respetaba a Dios, sino que dice que todos los de su casa también hacían lo mismo. En pocas palabras, Cornelio tenía una casa
donde eran temerosos de Dios y adoraban a Dios. ¿Qué más nos dice Cornelio? Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio entonces era un hombre que daba de sus ofrendas o daba dinero a personas necesitadas y era una persona que oraba a Dios siempre. Verso 3, mira lo que dice. El mismo Cornelio, como a las 3 de la tarde más o menos, dice aquí que era la hora 9 del día, tuvo una visión y en esa visión vio claramente cómo un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él estaba orando y en esa oración, más o menos como a las 3 de la tarde, este ángel de Dios le habla. ¿Qué le dice? Verso 4. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Cornelio le habla a este varón de Dios, a este ángel. ¿Qué quieres, Señor? En otras palabras. ¿Recuerdan cuando Pablo o Saulo tuvo la visión con el Señor Jesús? Que la primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Pero ahora Cornelio le dice a este ángel, ¿qué quieres, Señor? Y mire lo que dice este ángel, o este ángel en visión le dice a Cornelio, verso 4, la segunda parte, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Era un hombre que no era judío. Dios había venido con el evangelio primeramente a los judíos. El Señor Jesús vino a la nación de Israel. Pero ahora estamos viendo cómo Dios ahora se está fijando también en una persona que aunque no es judía, ahora sus oraciones están siendo escuchadas y las ofrendas, las limosnas han subido en memoria delante de Dios, dice el verso 4. Aquí vemos cómo Cornelio le están viendo por la relación con Dios que tiene y por la demostración que tiene hacia otros. El verso 5, ¿qué le dice este ángel? Envía pues ahora a Jope. Recuerden, él está en Cesarea, más al norte de Israel. Jope es una ciudad costera, lugar donde aquí en Jope Pedro había sanado a Tabita o a Dorcas, ciudad costera. Y haz venir a Simón, le dice el ángel a Cornelio. Dios sabía que tenía a Pedro unos días en esa ciudad. Pedro se había quedado ahí y de manera providencial Dios encajando todas las cosas. No fue una coincidencia, era una diosidencia. Dios obrando en toda situación. Como sabía que el apóstol Pedro estaba en Jope, ahora permite que Cornelio tenga una visión y en esa visión se le dice, envía a Jope que allá está el apóstol. Ya sé que Pablo tiene claro que yo quiero que el evangelio se extienda a otras naciones, no hago acepción de personas, pero quiero también que el apóstol Pedro entienda esto, que él necesita entender que no es solamente el evangelio para los judíos, y esto es lo que va a pasar. El que tiene por sobrenombre Pedro, verso 6 del capítulo 10, posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Y mire lo que dice. El ángel le dice a Cornelio, él te dirá lo que es necesario que hagas. Miren dos palabras que se relacionan. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Eso lo tenía claro Pablo. Pero ahora Cornelio va a entender esas mismas palabras. ¿Quién eres, Señor? Y a través del apóstol Pedro se le va a decir, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué podría tener en mente Cornelio? Teniendo estas características, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía buenas obras, era un hombre que oraba a Dios. En otras palabras, era un hombre digno, un hombre que por sus propias obras o fuerzas diría, yo me merezco la salvación. ¿Qué otras cosas pensaría recibir de Dios este hombre Cornelio? Bueno, el verso 10 dice, ido el ángel que le hablaba con Cornelio, el mismo Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistían. ¿Y qué hizo? Verso 8, a los cuales los envió a Jope después de contarles todo lo que había pasado en la visión. Verso 9, al día siguiente,
después de esa visión, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, ¿qué pasó? Bueno, primero vimos que Dios aceptó la honra que le da a Cornelio, ¿cierto? La buena vida, Dios, las oraciones, Dios las acepta. Pero ahora miremos como segundo punto, Dios mostrando que no hace acepción de personas. Dios nos va a mostrar aquí, la historia aquí no es la historia de Cornelio. La historia aquí es Dios como muestra que no hace acepción de personas. ¿Por qué? Vayan al verso 9, la segunda parte. Mire lo que dice. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se le acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Como buen judío, Pedro tenía la costumbre de orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? El mediodía. La tercera hora es las 9 de la mañana, la hora sexta es el mediodía, la hora novena era las 3 de la tarde cuando Cornelio estaba orando. El mediodía, verso 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Tenía hambre al mediodía y aquí Dios obrando en esta situación para mostrarle a Pedro que es un apóstol, no hacer acepción de personas. Verso 11, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo o una sábana bajando que atado por las 4 puntas era bajada a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pedro es un buen judío y como buen judío ya vamos a ver qué pasaba con el respecto al alimento, pero en esa visión ve cómo bajan una sábana llena de animales. Y en esos animales, verso 13, y vino una voz que dice, levántate, Pedro, mata y come. Él en esa visión ve, tiene gran hambre, está hambriento, y en esa visión le dice, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro en esa visión, aunque tiene gran hambre, dice, yo soy un buen judío y ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Diría, nunca he comido algo prohibido o impuro. Él tenía claro que Deuteronomio capítulo 14, verso 3 dice, nada abominable comerás. Un judío se le tenía claro que nada abominable comería. Y en Levítico 20, 25 dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales he apartado por inmundos. Dios había dicho en la ley civil que habían unos animales que eran impuros. Pedro tenía claro, y cuando ve todos esos animales, aunque tiene hambre, dice, mire, yo nunca he comido cosa común o inmunda, no me voy a contaminar. Y el verso 15, vaya sorpresa, mire lo que dice. Volvió la voz a él la segunda vez, ¿y qué le dijo? Lo que Dios limpió, no le llames tú común. Bueno, más adelante en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en 1 Corintios 10, 25, de todo lo que se vende en la carnicería coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Más adelante Dios permitiría comer. Y 1 Timoteo 4:4, por nombrar solo 2 textos de muchos que hay, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Pedro está escuchando, lo que Dios limpió, no lo llames común. Él tenía claro que habían unos animales que no se podían comer, y en ese lienzo venían ese tipo de animales. El verso 16 de Hechos 10 dice, esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido al cielo. Verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo, estaba como, ¿y esta visión qué? Dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Mire, Dios no era coincidencia, era diosidencia. Cornelio con una visión,
Pedro con una visión, los discípulos de Cornelio viniendo, Pedro teniendo esta visión, que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, verso 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, escuchen, le dijo el Espíritu Santo de Dios obrando sobre la vida del apóstol Pedro, que podría tener una concepción de no juntarse con no judíos. He aquí 3 hombres te buscan, le dice. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro ahora identifica que esa visión que ha tenido es algo que Dios ha planeado. Dios ha enviado a estos hombres y le dice, baja, ¿tienes mucha hambre? Bueno, esta visión no era por hambre, esta visión es para que entiendas lo que quiero decirte. Hechos capítulo 10, verso 21. Entonces Pedro, como resultado de la visión y con resultado de escuchar al Señor, que dice que yo los he enviado, dice, descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que has venido? Bueno, los que fueron enviados por Cornelio le nombran la persona que los envía. Vayan conmigo al verso 22. Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, y le dan características de él. Un buen hombre, varón justo, temeroso de Dios o que respeta a Dios, que tiene buen testimonio ante los judíos, aunque no es judío, los judíos lo respetan. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a tu casa para oír tus palabras. El propósito era oír las palabras de Pedro, para escuchar lo que tengas que decirle. Verso 23 dice entonces, haciéndoles entrar, en otras palabras, los hospedó. Mire, un buen judío no dejaba que una persona se fuese de noche. Un buen judío hospedaba, le daba hospedaje a las personas que llegaban. Los hospedó, al día siguiente levantándose se fue con ellos y no se fue solo con las personas que venían, sino que dice que lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Recuerden que en Jope habían creyentes con Tabita y de estos acompañan. Vamos a acompañar al apóstol Pedro a ver qué es lo que pasa por allá en Cesarea. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea. Ya, ¿cuánto se tardaron entonces? Llegando a Cesarea no era muy lejos. Y Cornelio los estaba esperando. Miren la actitud de Cornelio. Habiendo convocado a parientes y amigos más íntimos. Cornelio, en la visión que tuvo, estaba emocionado esperando qué era lo que decía Pedro. ¿Qué era la respuesta de Pedro frente a Dios con ellos? ¿Y qué hizo Cornelio? Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus familiares y amigos. Déjeme dar una pequeña aplicación aquí. Cuando yo estoy convencido que la palabra de Dios es bendición para mi vida, lo mínimo que debo hacer es compartirlo con los que amo, mis familiares y mis amigos. No me quedo con esa bendición. Quiero que otros la compartan también. Quiero que otros la conozcan. Y eso hizo Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mire, Cornelio tenía un concepto errado de Pedro, porque llegó incluso a postrarse a sus pies. Pero miremos qué hace Pedro frente a esto. Tuvo un buen recibimiento, Cornelio lo recibió, se postró ante él, aunque era un capitán romano, un hombre prestigioso. Pero aún así entiende que Dios le está hablando. Y el verso 26 dice, mas Pedro, un contraste entre lo que hace Cornelio y lo que es Pedro, dice, mas Pedro le levantó diciendo, un momentico, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro es el apóstol Pedro. Y ve cómo Cornelio se postra ante él, pero Cornelio recibe de Pedro y le dice, no, un momentico, levántate, yo soy un hombre como tú. ¿No has entendido que al único que se le debe postrar uno es a Dios? Hago un paréntesis aquí. ¿Cuántas personas hoy en día adoran a los santos? Pedro en persona dice, mire, yo soy un hombre como tú. Pedro tenía
que gloriarse por ser un verdadero apóstol. Él podría dejar que se postraran ante él, pero no lo hace, no deja que se postren ante él. ¿Qué diferencia con algunos que conocemos hoy en día que quieren reconocimiento, que quiere que se les elogie, que quiere que se les haga tapete rojo? Mire, aprendemos de un apóstol que no permitió que se le adorase. A quien se le debe adorar es a Dios, solo a Dios. Hechos 10:27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Oiga, qué maravilloso es que cuando en una casa se les va a visitar, invitan a otros. Mire, va a venir la palabra de Dios. Pedro entra a la casa de Cornelio y dice que cuando entró halló, no a otros, a muchos que se habían reunido. ¿Qué es lo primero que explica Pedro aquí? Verso 28. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. ¿Notan lo que está diciendo Pedro? Pedro entra a la casa de Cornelio, hay una gran multitud, hay muchas personas esperando lo que Pedro va a decir. No son judíos y Pedro entra aclarando eso. Ustedes saben que es abominable, es repugnante para mí que soy judío, dice Pedro, juntarme o acercarme con extranjeros. ¿Y qué dice Pedro aclarándoles eso en esa reunión? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Notan? Pablo ya tenía claro que Dios quería que el evangelio se extendiera fuera del contexto de Israel. Y aquí hacemos un paréntesis. La mirada de Dios no solamente está puesta en un pueblo, en un país. La mirada de Dios está puesta en todos aquellos que ya vamos a ver cuáles son. Dios le había dicho a Pedro, le había mostrado que a ningún hombre le llame común o impuro. La visión que tuvo Pedro entonces no tenía nada que ver con comida, sino con el propósito de Dios de no hacer acepción de personas al compartirles el evangelio. El verso 29 dice, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Qué hacía Cornelio y cómo le vino esta visión? Verso 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Notan? Cornelio estaba en ayunas, estaba buscando a Dios. Una persona, aunque sea religiosa, una persona, aunque no esté en el camino que otros pensarían que estén, pero tiene ese deseo. Él estaba en ayunas, haciendo ayuno, como a la hora novena. ¿Recuerdan la hora novena? Mientras oraba en mi casa, dice, vi que se puso delante de mí un varón vestido, le recuerda la historia, resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Cornelio escucha de parte del varón de Dios, un ángel, que Dios le ha dicho, mire, cuando estás orando, cuando estás ayunando, no creas que ha sido tomado por alto. Tu oración ha sido oída y tus limosnas, lo que le das al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, al pueblo judío, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él, mírele que dice, te hablará. ¿Notan? Él te hablará. ¿Qué esperaba Cornelio? Era un buen hombre, hacedor de cosas buenas. Un hombre temeroso de Dios, ayunaba, oraba, daba limosnas. Pero él estaba esperando que el apóstol le hablara de parte de Dios. Así que luego envié por ti, dice verso 33, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, mira lo que dice Cornelio. Todos nosotros, estos que los judíos dicen que no nos juntemos con la chusma, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios, no en presencia tuya, Pedro. Estamos en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cómo me recuerda lo que pasó en Nehemías capítulo 8? Cuando el pueblo, después de salir de la esclavitud, ahora están frente a Esdras, el escriba.
Y él va a leer la palabra del Señor y nos dice que todos estaban atentos a la palabra de Dios. Todos los que estaban reunidos ahí en la casa de Cornelio no iban por el refrigerio, no iban por el chiste, no iban por el juego, iban con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Tenían hambre por la palabra de Dios. Oramos para que cuando sepamos que la palabra de Dios sea expuesta, estemos atentos y receptivos a ello. Así que hemos visto que Dios está aceptando la honra y la vida recta de Cornelio y también mostrando que no hace acepción de personas. Miremos como tercer punto, Dios usando el evangelio como muestra de no acepción de personas. Dios usando el evangelio como muestra de no acepción de personas. Hechos 10:34. Entonces Pedro, a causa de esa hambre de la palabra de Dios, entonces Pedro nos dice, abriendo su boca, era lo que estaban esperando, abriendo su boca dijo, en verdad comprendo, y este es el título de la enseñanza, Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué? Sino que en toda nación, no solo judíos, no solo en la nación de Israel, no solamente en el templo de Jerusalén, en el muro de los lamentos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Podríamos decir, una vez más repetirlo, para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie por raza, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. La Biblia nos habla que Dios desprecia al pecador, que Dios está en ira contra el pecador que no se arrepiente. Pero acepta al que le honre y lleve una vida recta. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y escuchen esto, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Asimismo, Romanos capítulo 2, verso 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y dice el verso 11 de Romanos 2, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no hace acepción de personas, de aquellos que le honran y llevan una vida recta. Teniendo claro que Dios no hace acepción de personas, miremos entonces el evangelio que se les proclama a estas personas con hambre de Dios. Usted se preguntará, ¿qué es el evangelio, pastor? Pastor, ¿me puede explicar qué es el evangelio? Bueno, es lo que el Señor Jesús hizo para librarnos de la culpa del pecado. Es el peor problema que tenemos delante de Dios. Si estás en pecado, la ira de Dios viene sobre el pecador. Pero el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y de esta manera entonces estar bien con Dios. ¿Y cómo sería esto? Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, primeramente, ¿recuerdan? Anunciando el evangelio de la paz. Estábamos en enemistad con Dios, ahora traía paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y dice, este es Señor de todos. ¿Recuerden quiénes están escuchando este mensaje? Era Cornelio, un romano. Para un romano, el Señor era César. El emperador romano era el Señor. Pero ahora Cornelio está escuchando que por medio de Pedro, Dios le está diciendo que el Señor ahora es Cristo. Él es el Señor de señores. Él es el que gobierna nuestras vidas. Y verso 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Él está diciendo el proceso del evangelio y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Cornelio no sabía lo mejor de Jesús de Nazaret, ahora se lo están presentando. Ese es el evangelio. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret? Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y Pedro dice en el verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en toda la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quienes mataron colgándole en un madero. ¿No es ese el evangelio? Como el que hizo el bien, lo mataron. El justo pagó por los injustos. Verso 40. A este levantó Dios. No se quedó en la tumba. A este Jesús Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase. No solamente Dios lo resucitó, sino que hubo evidencias de que Él estuvo vivo. Verso 41. No a todo el pueblo. El Señor Jesús no se manifestó a todos, sino a testigos que Dios había ordenado de antemano. El Señor Jesús se le apareció primero a María Magdalena, luego a los apóstoles, luego a 120. Luego dice la Biblia que a más de 500 hermanos se le apareció vivo. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, dice el verso 41. Y nos mandó, ¿qué? Que predicásemos al pueblo, y no solo que testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahí está el evangelio. Pedro está diciendo que Jesús de Nazaret, que hizo milagros, prodigios y señales mientras caminó por Judea y Galilea, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahora es juez de vivos y de muertos. ¿Cómo soporta esto Pedro? Bueno, Pedro, el apóstol, no dice de sus propias palabras. Lo ha dicho lo que él ha visto, lo que él ha oído, pero ahora dice que lo soporta con la palabra. Verso 43. De este, dice, hablando del Señor Jesús, dan testimonio ¿quiénes? Todos los profetas. Pedro le dice a los oyentes que están ahí junto con Cornelio, vayan a las escrituras y todo lo que les estoy diciendo, los profetas hablaron de él. ¿Y qué dijeron de él? Que todos los que creyeran en él recibirían perdón de pecados por su nombre. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con deseo de escuchar la palabra de Dios, pero ahora Pedro le trae una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que si creen en Jesús de Nazaret, quien es Señor de señores, ahora recibirían el perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué pasó? Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. El Espíritu Santo es la promesa, hermanos, de Dios para aquellos que creen en Él. Ahora se estaba cumpliendo no solo en judíos, ahora en no judíos. Vino el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué causó esto? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿recuerdan que de allá de Jope se vinieron algunos con Pedro a Cesarea? Que eran judíos convertidos, pero cuando ven la historia de Cornelio, ¿qué pasó? Se quedaron atónitos, se quedaron asombrados de que también los gentiles o los que no eran judíos se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que el Espíritu Santo estaba sobre no judíos? Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas, hablaban en otros idiomas y magnificaban a Dios o alababan a Dios. Escuchen esto, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, una manifestación en esos días era que hablaban en otros idiomas el Evangelio. Eso era una señal verídica que realmente estaban con él. Hoy en día podríamos decir que el Espíritu Santo está sobre una persona cuando lo demuestra por sus hechos. Hechos 10:47 nos dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí ocurrió algo particular. Recibieron el Espíritu y luego fueron bautizados. En Hechos capítulo 2 fueron bautizados y luego recibieron el Espíritu. Cualquiera sea el caso, una persona como símbolo de que es verdadero creyente se bautiza, es bautizado. Y Pedro dice, ¿puede alguno impedir? A ver, aquí hay creyentes judíos, ¿se los vamos a impedir a ellos que son gentiles? No. ¿Y qué pasó? Verso 48. Y les mandó que los bautizaran. Los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogara que se quedaran con ellos algunos días.
Concluyo con esto, mis hermanos y amigos, y usted que me está escuchando. ¿Cómo terminó todo con Cornelio y los que estaban con él? Estos escucharon el evangelio, lo creyeron, fueron perdonados por el Señor Jesucristo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban nuevas lenguas y alababan a Dios. Así entonces les mandó a bautizarse y anhelaban seguir aprendiendo la palabra de Dios. Le rogaron que se quedara con ellos algunos días. ¿Qué causó esto? Que judíos convertidos se quedaron atónitos, pues Dios estaba demostrando que no hacía acepción de personas. Dios no ve qué nación tienes o qué posición social tienes o qué vida hayas tenido antes para saber si se va a fijar en ti. Si eres una persona que le honras y le temes, le buscas de todo corazón, vienes en arrepentimiento, Él va a escuchar tus oraciones. Y lo mejor que puedes recibir como regalo es escuchar el evangelio, lo cual ha ocurrido hoy. Has escuchado el evangelio. Él puede perdonar tus pecados. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó para darte vida eterna. La pregunta es, ¿puedes creer esto? Aquellos que lo creemos, su espíritu viene a nosotros y podemos ser testigos de que Él está vivo. Cristo no está muerto, no está crucificado, no está caído, no está ahí como si no pudiera hacer nada. Él se levantó de entre los muertos. Si has creído en esto, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y ahora tendrás el privilegio de no solo creer en Él, sino que no vas a ser rechazado, sino aceptado por Dios para que también puedas ser testigo. ¿Quieres ser testigo de la resurrección de Cristo, de hablar de Cristo? Teme a Dios, teme a Dios. Dios no rechaza. Te recomendamos entonces, si has creído, bautízate, no le dé larga al asunto. Búscate la tina de tu apartamento, de tu casa, y di a alguien creyente, ven, bautízame, quiero invitar a mi familia que digan que yo soy un verdadero creyente. Y sigue instruyéndote en la palabra de Dios. A Él sea la gloria por lo que nos permite escuchar su palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta historia en Cornelio, donde nos demuestras que no haces acepción de personas. Gracias, porque el evangelio, la salvación, el perdón de los pecados no solamente vino a la nación judía, se extendió a los que no eran, a los que le temen y le honran. Y aquí estamos, perdónanos y ayúdanos a vivir de tal manera que demostremos que tu Espíritu está en nuestras vidas. Para la gloria y honra de tu nombre hemos orado, en Cristo Jesús. Amén.